Bienvenidos todos a una sesión más, bueno, a un taller más, un workshop de nuestro grupo de estudio de Power BI. El día de hoy, pues tenemos de expositor o tallerista a Harley Rodríguez, quien nos va a presentar cómo podemos hacer el análisis del dataset de Vending Machine Sales. Entonces, acá dándole la bienvenida a Harley, dándole también las gracias por compartir. Por acá vamos entonces, las sesiones son grabadas, si tienen alguna consulta o duda, pueden hacerla, pero mientras no tengan dudas, pues por favor mantener su micrófono apagado. Igual, pues ahorita pasamos nuestras redes para que vean todas las redes que tenemos y nos sigan desde la red que a ustedes mejor les convenga, ¿sí? Em, ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro GitHub. Vamos a buscar nuestro GitHub de Power BI Group, del grupo de estudio. Y para el día de hoy, ustedes van aquí a la temporada Workshop 2022, que ya Harley me compartió su dataset. Aquí está. Y aquí está el que dice Vending Machine Sales Dell. Lo tienen que bajar, es un XLS. Y bueno, también tenemos unas imágenes, así que si usted también les gustan las imágenes, pues ahí, aquí está compartido, ¿sí? Y por acá recuerden que está donde nos pueden regalar una estrellita. Continuamos y bueno, más nada por acá, darte la bienvenida, Harley, y es todo tuyo, el tiempo. Ahora sí, por favor, si puedes compartir. Excelente, se ve. No te escucho, pero veo la pantalla. Listo, ahí ya me escuchan. Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, buenas noches para todos. Como lo decía Hilda, digamos que estas primeras sesiones que estamos realizando de workshop, la idea es que están enfocadas desde los conceptos más básicos de temas de Power BI para que logremos nivelar todas las personas que de pronto apenas están iniciando a conocer la herramienta y puedan conocer todo el potencial que tiene. Entonces, estas primeras sesiones han sido enfocadas en temas básicos, temas de visuales, cómo cargar el dataset. Y a medida que vayamos avanzando, pues en el resto de sesiones vamos a ir subiendo de nivel a unos temas unos poco más complejos. El día de hoy estaremos analizando un dataset de máquinas expendedoras. Este dataset pues contiene información del año 2022 de las máquinas expendedoras de ciertas ubicaciones que se encuentran en el centro de Nueva Jersey, una ciudad de Estados Unidos. Y esas máquinas expendedoras están distribuidas en 4 ubicaciones. Una es una biblioteca, las otras están en un centro comercial, una está en una empresa, en una oficina, y la otra está en una empresa dedicada a temas de fabricación. Para conocer un poco más al detalle, las ubicaciones están distribuidas de la siguiente manera. El Gutenplan, que es una empresa que se especializa en fabricación de masa congelada y opera las 24 horas durante 5 días. Está una librería pública, la cual tiene pues mucho tráfico y está disponible centro comercial, el cual también tiene un tráfico y se encuentra abierto durante los 7 días de la semana. Y hay otra empresa que es esta Early Alphas, que se dedica a temas de construcción de carreteras. Entonces, esta empresa como tal opera solamente 5 días a la semana. Dentro del dataset, ahorita lo vamos a ver, hay ciertas categorías en cuanto
a la información que vamos a encontrar en él. Entonces tenemos las categorías enfocadas en alimentos, todo lo que es bebidas sin gas, las bebidas gaseosas y ahí se llama agua. Entonces, no siendo más, voy a pasar nuevamente el link aquí por el chat para que las personas puedan ir descargando el dataset. Entonces, ya una vez tengamos abierto el Power BI, vamos a proceder a realizar la carga del archivo como tal. En este caso, el archivo es un archivo Excel en formato XLSX. Entonces, nosotros aquí a través de esta opción de obtener datos, podemos utilizar alguno de los conectores que nos ofrece Power BI. Harley, ¿Sí? estamos viendo la pantalla donde está el GitHub. Mm, No sé si ya estás presentando dónde está el mismo Power BI. Ahora sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces les decía que ya una vez tengamos abierta la herramienta, vamos a tener datos. A través de esta opción vamos a poder utilizar algunos de los diferentes conectores que nos ofrece Power BI, que son bastantes. Digamos que aquí podemos cargar archivos de texto, CSV, inclusive cuando tengamos archivos de diferentes, con la misma estructura dentro de una carpeta, nosotros podemos unificar toda esa información. Archivos de SharePoint, OneDrive, las diferentes bases de datos que existen, las más populares. Entonces, aquí hay un sinnúmero de conectores que nos ofrece Power BI. Por el momento, como estamos en las sesiones de inicio, pues seguimos trabajando con archivos de Excel o archivos CSV. Aquí ya yo tengo el archivo con el que vamos a trabajar, que sería Vending Machine Sales. Este paso quizás no les aparezca porque el archivo que yo le pasé a Hilda no está formateado como tabla la información. Sin embargo, a última hora lo quise mostrar para que vieran la diferencia si en algún momento van a cargar un archivo y se les presenta esta situación. Digamos que ambos nos muestran la misma información. Si nos damos cuenta, las columnas son exactamente la misma. Sin embargo, siempre es recomendable que nos conectemos a tablas. ¿Por qué se recomienda esto? Porque las tablas ya tienen una estructura definida de dónde comienza y dónde termina la información. En el caso de que nosotros seleccionemos una hoja, si nosotros tenemos en la hoja de Excel, voy a abrir aquí un momentico la hoja de Excel. Si nosotros seleccionáramos la hoja de Excel y aquí tuviéramos algún dato agregado, mediante esta forma que cargamos la hoja, ese dato que no pertenece a la información, también lo cargaría al modelo de datos. En cambio, con la tabla nos aseguramos de que solamente se cargue la información que ya está definida dentro de la tabla. Es como para que lo tengamos en cuenta ahí. Entonces seleccionamos la tabla y presionamos en transformar datos. En este caso, ya toda la información se encuentra totalmente depurada. Digamos que al inicio me encontré con algunas categorías que estaban vacías. Sin embargo, como tal, ya se encuentra totalmente depurada la información. De las columnas con las que vamos a estar trabajando, tenemos aquí el estado, el identificador del dispositivo, la ubicación de donde está la que veíamos al inicio, cuáles son los productos que se están comercializando en cada una de las máquinas, la categoría a la que pertenecen, un identificador de cada transacción, la fecha en que se realizó esa transacción,
cuál fue el método de pago, si es de crédito o efectivo. Este R-Coil es el número, si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a comprar en alguna de estas máquinas, siempre hay como un código que tenemos que digitar para saber cuál es el producto que vamos a comprar. Entonces, a eso hace referencia a este número del coil. El precio, la cantidad, esto es lo mismo que tenemos aquí, sino que esto es cuando realizan cambios en los inventarios, que los mapean con otro número o otro precio los productos. La línea total siendo cuando aquí en la cantidad hay más de un producto, la línea total vendría siendo el costo total de la cantidad por el precio. Entonces, ya teniendo claro la información que vamos a estar visualizando, vamos a proceder con la creación de las diferentes visuales. Harleen, nos están haciendo unas preguntitas Vamos a iniciar, de ¿sí? cómo se ven esas columnas de calidad allá arriba. Ok, perfecto. A ver, aquí nuevamente, vamos al Power Query. Estas columnas se habilitan aquí en menú de vista. Lo que tenemos aquí, las distribuciones, la calidad de las columnas. Entonces, con la calidad de columna, esto nos permite identificar rápidamente si tenemos algún inconveniente con los datos. En el caso de que la información, de que los datos vengan vacíos o de pronto hay en algunas ocasiones, sobre todo para las fechas, hay veces que el Power BI lo está interpretando de una manera de mes, día, año, pero en día, mes, año, en un formato diferente. Entonces, cuando el Power BI no puede interpretar ese tipo de columnas, es un ejemplo, entonces aparece aquí un error. Y viendo de la cantidad de errores, ellos calcula aquí de cuál es el porcentaje de error que hay dentro de todas las filas. Entonces, para eso básicamente sirve la columna de calidad de los datos. Y la de las barras sirve para saber cuántos datos hay únicos dentro de la tabla. Esto es importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tablas de dimensiones que deberían tener datos únicos para poder establecer relaciones correctas. Listo, entonces vamos a iniciar aquí configurando unos segmentadores. Los segmentadores en este apartado de aquí tenemos las diferentes visuales que podemos utilizar para poder hacer los análisis de los informes. Los segmentadores como tal son estos que tenemos aquí, segmentación de datos. Y esto, cuando ya tengamos configurada el resto de visuales, nos va a permitir, si seleccionamos cierta categoría, todo el resto de las visuales va a aplicar ese filtro. Entonces vamos a aplicar aquí unos segmentadores a nivel de ubicación. Yo puedo arrastrar el campo hacia la visual o si no, también lo puedo arrastrar a esta parte que dice campo. Al realizar ese proceso, y aquí automáticamente se visualiza la información que corresponde a ese campo. Entonces, para el caso de la visual de segmentadores, tenemos diferentes formas de presentarlo. Una es en forma de lista, así tal cual como se muestra aquí. También tenemos un menú desplegable que lo que hace es resumir todas las opciones que tiene ese campo. Y esta es la opción de pronto más utilizada porque ahorra mucho espacio para que podamos colocar otras visuales dentro del informe. Entonces, en este caso, cuando ya presionamos clic, aquí sí ya se despliega el menú con todas las opciones.
Cuando tenemos la configuración de lista, hay otra forma de representar los segmentadores y es colocándolos de forma horizontal. ¿Cómo hacemos eso? Estando configurado en tipo lista y manteniendo seleccionado la visual de segmentador, aquí en el apartado de formato visual vamos a poder cambiar esa configuración. Entonces aquí en la primera opción que dice configuración de la segmentación, aquí hay un apartado que se llama orientación. Por defecto viene en vertical, pero nosotros podemos cambiarlo a horizontal. Y de esta forma, ya el resto que queda es poder colocarle el tamaño que nosotros queramos para poder aplicar filtros que más adelante ver cómo funciona. Entonces, por el momento, así se configura un segmentador de datos en sus diferentes formas. Voy a dejarlo en forma vertical y como menú desplegable para que nos ahorre espacio en el reporte. Junto a la ubicación, vamos a hacer una copia de estos elementos para agilizar un poco el proceso. Y lo único que vamos a cambiar aquí es el campo que vamos a utilizar. Entonces vamos a estar utilizando la categoría, esta que tenemos aquí. Carly, dice Sí, que si puedes señalar cuál es el icono del segmentador para que las personas que nos están siguiendo lo puedan ubicar ahí dentro de visualizaciones. claro que sí. Es este icono que está aquí, que tiene como una especie de un embudo. Este que está aquí. Súper. Listo. Y otro filtro que vamos a colocar aquí va a ser el de el mes. Entonces aquí ingresamos a la jerarquía. En otras sesiones vamos a ver de que siempre es recomendable crear lo que se conoce como una tabla calendario, pero durante el día de hoy no vamos a estar trabajando con una tabla calendario. Entonces vamos a agregar aquí el mes. Listo, entonces de esta forma ya el informe de nosotros va a quedar con estos tres segmentadores y ahora vamos a utilizar otro tipo de visual que se conoce como tarjeta. Es esta que aparece aquí con el número 123. Esa visual básicamente nos va a servir para representar información, ya sea texto o números. En este caso nos va a servir para representar la cantidad. En este caso, este campo que está aquí, M, lo arrastramos aquí o a la visual y aquí ya se va representando el número que queremos mostrar, que es la cantidad de productos que se vendieron. Vamos a crear una copia de este elemento y lo que vamos a hacer ahora es representar las ventas, que es este campo aquí que tenemos de línea total. Entonces, aquí hay que hacer una anotación respecto a las tarjetas. Aquí, si se dan cuenta, él automáticamente asignó una unidad de miles en esta tarjeta y aquí, sin embargo, no realizó no le asignó ninguna unidad. Entonces, si nosotros queremos estandarizar la forma en que se muestran esas tarjetas, ya sea en miles o que no le asigne ninguna unidad, sino que muestre el número tal cual como es,
si queremos modificar los decimales, nosotros aquí en la vista formato podemos realizar ese cambio. Entonces, teniendo seleccionada la visual de tarjeta, nos vamos a formato y en valor de globo vamos a poder modificar todas las características de aquí de esta visual. Entonces, por ejemplo, si queremos modificar el tamaño para que no se vea tan grande, lo podemos hacer. Y aquí está lo que les mostraba de las unidades. Cuando está en automático, él automáticamente detecta cuál es como la mejor forma de representar esa unidad. Sin embargo, nosotros podemos cambiar eso si queremos ninguno, si queremos que sea en millones, que nos muestre en millones ese número, billones, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, por el momento le voy a colocar ninguno y le voy a quitar los decimales. Aquí voy a colocar 0. Así lo voy a dejar. Y aquí, para que se vea un poco homogéneo, vamos a colocar el mismo tamaño. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el formato de la tarjeta. Entonces, en este caso, esta tarjeta tiene un formato de tipo numérico. Entonces, como esto nos va a representar las ventas, nosotros queremos de que este valor se muestre como moneda. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el campo, seleccionamos el campo que queremos cambiarle el formato y aquí en esta pestaña que dice formato, vamos a cambiar aquí a formato de moneda. Entonces, si se dan cuenta aquí ya, porque él aplica el signo de moneda. Aquí podemos cambiarle el símbolo dependiendo del país o la moneda que estemos manejando. Y listo. Entonces aquí ya tenemos la cantidad y las ventas totales que se tuvieron durante todo el año corrido del 2022. Para cambiarle estos títulos, nosotros aquí en la parte de campos, él automáticamente va asignando unos nombres. Nosotros podemos presionar doble clic y aquí estos son ventas total. Entonces yo puedo ir cambiando estos nombres para que los nombres sean mucho más claros y se entienda mucho más el informe. Esto sería la cantidad que se vendió de productos. Y ahora vamos a iniciar con las gráficas de barras. Las gráficas de barras, tanto horizontales como verticales, en su mayoría de veces van a estar siendo utilizadas para efectos de comparaciones. Si queremos comparar dos productos o dos categorías, en ese tipo de casos, se podría utilizar una gráfica de barras. Entonces, en este caso vamos a representar con una gráfica apilada, vamos a representar las ventas que se obtuvieron por cada una de las ubicaciones. Entonces, presionamos sobre esta visual, que es la columna apilada, y vamos a ir agregando la categoría y lo que son las ventas totales. Vamos a ir cambiando los nombres totales. Y aquí, pero perdón, aquí vamos a utilizar la ubicación. La ubicación. Entonces, en esta gráfica aquí, ya yo tengo representado cuánto se vendió
cuánto se ha vendido durante todo el año en cada una de las ubicaciones en donde tengo las máquinas de expendedoras. Para mostrar, para yo no tener que posicionarme sobre una de las barras y ver el valor total, yo puedo seleccionar la visual y en el panel de formato yo podría habilitar aquí lo que son las etiquetas de datos. Estas etiquetas lo que me van a mostrar es el valor total, en este caso de las ventas que ha tenido cada una de en las ubicaciones. Esto yo lo puedo cambiar, la ubicación en la que aparecen esas etiquetas. Tenemos una pregunta. Sí, Dice, ¿cada gráfico es para casos específicos? sí, digamos que se recomienda para ciertos casos. Como te decía, los de barra generalmente son, en este caso, cuando queremos comparar cuánto vendió cada una de las ubicaciones. Entonces, en ese caso estamos haciendo una comparación. Cuando queremos representar cómo está distribuido en términos de porcentaje y la cantidad de categorías no superan las 5 categorías, se podría utilizar un gráfico de pie o un gráfico de donut, que a veces aquí también se conoce como gráfico de anillos, cuando se quiere representar ese tipo de porcentaje, niveles de porcentaje. Cuando se quieren analizar temas de tendencia, o sea, cómo va variando el valor a través del tiempo. Entonces, para ese caso se utilizan gráficos de línea y así con cada una de las gráficas. Hay veces que un tipo de gráfica puede servir para diferentes funciones, pero siempre hay uno que está más enfocado en algo en específico. Listo, entonces aquí ya tenemos cuánto vendió en cada una de las ubicaciones. Ahora vamos a agregar un gráfico. Vamos a agregar un gráfico, pero este caso es horizontal, gráfico apilado también. Y en este caso, lo que vamos a representar aquí son las ventas totales en cada uno de los meses, pero esta vez vamos a ver esas ventas como están segmentados por su categoría. Entonces vamos a ir construyendo esa visual. Entonces tenemos la venta total, que sería esta. Aquí ya tenemos las ventas totales. Ahora lo que hacemos es utilizar el mes para que aquí aparezca el nombre del mes. A medida que nosotros vamos seleccionando los campos, él automáticamente lo va ajustando al área que más queda acorde ese campo. Sin embargo, nosotros eso en cualquier momento podemos moverlo para alguno de los otros ejes. Entonces, en este caso ya tenemos cuánto fue las ventas en cada uno de los meses. Pero adicionalmente a esto queremos que dentro de ese mes, cuánto fue de la categoría de comidas, cuánto fue de la categoría de bebidas gaseosas. Entonces, si queremos hacer esa distribución, cómo se ha distribuido esos valores, podemos arrastrar la categoría aquí a la parte de leyenda. Y aquí ya cambia totalmente el gráfico. Entonces aquí ya tenemos que en el mes de enero, la categoría de bebidas gaseosas se obtuvieron o se vendieron $298. En la categoría de comida 405 y así podemos ir viendo cada una de las categorías.
en su respectivo mes. Aquí también funciona lo que habíamos hecho aquí de las etiquetas de los datos. Seleccionamos la visual y aquí en el panel de formato podemos habilitar lo que son las etiquetas. Y aquí pues se visualiza. En cualquier momento nosotros podemos, si de pronto aquí no alcanzamos a visualizar mucho el dato, podemos presionar clic aquí en modo de enfoque y eso lo que nos hace es ampliar la visual en pantalla completa para poder mirar mucho mejor los valores. Y con este botón volvemos al informe nuevamente. Es una forma que podemos hacer de visualizar en pantalla completa lo que está en el informe. Aquí tenemos los datos de cada una de las categorías, pero también nosotros podemos habilitarle lo que son el resultado total, o sea, la suma de todas las categorías. Lo hacemos aquí mismo en el formato visual, donde dice total de etiquetas. Aquí podemos habilitar y este sería el total de la suma de las categorías. Listo. Otro gráfico que podemos utilizar o algo adicional que podemos hacer en las visuales. Si nos posicionamos sobre una barra, aquí solamente nos va a mostrar el valor que se esté representando aquí, en este caso, en el eje Y, que son las ventas totales. Si yo aquí mismo quisiera visualizar información adicional, yo puedo agregar más campos y los tendría que agregar en este apartado que dice información sobre herramientas, o en inglés se conoce como tooltip. Entonces, en este caso, vamos a agregar la cantidad. Vamos a agregar la cantidad. Y cuando nos posicionamos, aquí aparte de las ventas totales, pues también nos muestra la cantidad relacionada a esa ubicación. Listo, entonces vamos a agregar otro gráfico donde vamos a ver la cantidad por cada una de las categorías. En este caso, vamos a utilizar este gráfico que dice aquí, este gráfico de barras agrupadas se podría utilizar cuando queremos, por ejemplo, si lo utilizáramos aquí en las ventas por ubicación y yo quiero ver la categoría, entonces aquí ya me agrupa dentro de cada ubicación me agrupa la categoría. Entonces yo puedo ver aquí cuánto fue en bebidas sin gas, en comida, en bebidas gaseosas, utilizando este gráfico de barras agrupadas. Pero si yo no le paso ningún campo a la parte de leyenda, pues no va a ser esa distribución y solamente me va a mostrar, en este caso, la cantidad por cada una de las categorías. Entonces, en este caso aquí ya tenemos la cantidad de elementos o de productos que se vendieron en cada una de las categorías. Yo podría crear aquí una especie de jerarquía
Entonces, aparte de la categoría, también puedo colocar el producto, por ejemplo. Para no hacer dos visuales diferentes, yo podría crear esta visual de categoría y debajo, en el eje Y, le coloco los productos. Esto aquí me genera esta jerarquía y cuando yo presione clic, yo voy a ver cuáles son los productos. O sea, aquí lo estoy viendo, la cantidad por categoría, y cuando presiono aquí en nivel de jerarquía, puedo ver la cantidad por producto. Tenemos dos preguntas. Listo. La primera dice, si quisiera ver una variación porcentual por cada mes en cada categoría y incluir esta variación, ¿cómo se podría hacer? Bueno, en ese caso, ya sí tendríamos que utilizar alguna medida de inteligencia de tiempo. Vemos que ese tema durante esta sesión no lo vamos a tocar porque ya queda en una sesión futura que es relacionada a DATS. Pero en ese caso tocaría hacer un cálculo. O sea, tú tendrías que en una medida poder identificar cuál es el valor del mes anterior. Eso se hace con una función que se llama dateAdd. Aquí voy a colocarla aquí en el dateAdd. Entonces aquí básicamente uno crea una fórmula de DATS, le pasa el campo de fecha, cuál es el intervalo que él va a modificar de esa fecha. En este caso sería 1 para poder hacer el análisis mes a mes. Y nosotros pudiéramos, aquí en el intervalo se le pasa un número. Un número, no, si es un año, si es un mes o es un día lo que él va a rodar de la información. Pero es algo un poquito más complejo que lo vamos a ver en una sesión más adelante, ya enfocada únicamente en temas de DATS. Perfecto. Por, Sebastián nos por el pregunta. momento, sí, Ajá, sí. dale, no, disculpa, dale. No, por el momento lo que podríamos hacer ahí es, por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad. Yo pudiera aquí en información sobre herramientas, arrastro aquí la cantidad y puedo mostrar este valor como si fuese el porcentaje total. Eso sí lo puedo de pronto hacer aquí sin necesidad de una medida DATS. Y él aquí sí me muestra como eh, el porcentaje que representa la información en este caso, de esta ubicación respecto a las otras. O sea, cada una le va asignando el porcentaje correspondiente. Eso sí lo podría hacer ahora aquí sin necesidad de medidas. Súper, súper ese tip, Harley. Mira, Sebastián nos pregunta, ¿cómo se podría asociar un icono o un diseño aludiendo a las categorías en el gráfico de barras agrupadas? Mm, ¿Cómo se podría asociar un icono o un diseño aludiendo a las categorías en el gráfico de barras agrupadas? Generalmente los iconos se asocian en tablas. Entonces ya cuando tú tienes una tabla, vamos a ver si lo puedo hacer por aquí. Aquí tú sí pudieras agregar iconos, que a veces lo utilizan pero no sé si es lo que él quiera hacer. O sea, agregar aquí iconos que están en forma de una imagen. O si él lo que quiere es agregar un icono por acá y cuando presione clic, él le filtre los datos. Dice como segmentador. Es eso. Eso es lo que él quiere.
Sí se puede hacer, de hecho es una de las cosas que si nos alcanza el tiempo vamos a realizar, y es cómo configurar marcadores. Entonces vamos a configurar un marcador, y eso nos va a ayudar a hacer ese tipo de segmentadores. Ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Aquí también quiero traerle un gráfico que generalmente no lo utilizan, o no sé, o sea, cuando veo los informes no se utiliza, y para mí es un gráfico que permite hacer análisis muy rápidos, y es el gráfico de cascada. Entonces, en este gráfico nosotros podemos hacer comparaciones, por ejemplo, vamos a hacer la comparación en las diferentes ubicaciones, en qué categorías se presentaron las diferencias que hay en cada una de las ubicaciones, la cantidad de ventas. Entonces, en la parte de categoría, pasamos la ubicación. Aquí la ubicación. En la parte del eje Y vamos a pasar, por ejemplo, las ventas. Y en el desglose pasamos la categoría. Entonces, lo que vemos aquí en azul sería las ubicaciones, que son las categorías que estamos comparando. Lo que vemos entre cada uno de esas barras azules sería la diferencia que se presentó entre una ubicación y la otra. Para verlo acá de una mejor manera, voy a ver aquí hacer en el modo enfoque. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que eh, la librería realizó $326 respecto a la ubicación de Gutenplans, la empresa de Gutenplans. Como aquí no aparece la otra empresa, quiere decir de que esta empresa no vendió nada en la categoría de agua. No vendió nada. En esta sí aparecen los valores de ambas categorías, en este caso la empresa de Gutenplans y la librería. Y en ventas totales vamos a ver el cambio que hay entre esas dos. Y nos muestra incluso cuál es el porcentaje en que está variando una ubicación respecto a la otra en esa categoría. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la categoría de bebidas no gaseosas. En este caso, la librería vendió $223 por encima de la empresa, lo cual representa un 39%. Sin embargo, aquí, pues la empresa sí vendió muchísimo más de bebidas gaseosas respecto a la librería. Entonces eso ya representa un 76% respecto a la librería. Entonces, esto es un gráfico muy sencillo de configurar y nos permite tener este tipo de análisis rápido, en qué categoría se presentó el cambio y de cuánto porcentaje fue ese cambio. Lo quise traer aquí porque me parece importante que lo conozcamos. Ahora, por último, quiero mostrarles el tema de los marcadores, que no se me vaya a olvidar. Entonces, aquí para los marcadores, ¿qué pasó? Para los marcadores, vamos a irnos aquí a la sesión de ver, y podemos aquí habilitar la vista de marcadores. Es esta que tenemos aquí. Los marcadores básicamente nos van a servir para tomar
una foto de cómo está actualmente ese informe y cuando nos vayamos a ese marcador podemos restablecer la vista a como estaba en ese momento. Entonces, para poder hacer la prueba, voy a hacer una copia de esta gráfica aquí y la voy a convertir en tipo tabla. Entonces aquí tenemos este gráfico en tabla. Este gráfico que es la tabla. Y por debajo tenemos este que sería esta cantidad de... Voy a colocarle aquí gráfico para poder identificarlo. Entonces con el panel de selección yo puedo saber cada uno de los elementos en qué ubicación están. Entonces para hacer los marcadores voy aquí a insertar unas imágenes que yo tengo aquí. Estos botones que digan aquí activado. Que era algo muy parecido a lo que nos preguntaba ahorita la persona del chat, cómo a través de una imagen podemos hacer filtros. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Este va a ser el botón desactivado y el otro va a ser el activado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a configurar la vista cuando el botón está activado. Entonces, cuando el botón está activado, vamos a definir de qué es que se muestre este elemento como tabla. Y cuando está desactivado, que lo muestre como un gráfico de barras. Entonces, para ello vamos a ocultar este gráfico, vamos a ocultarlo, y el gráfico de desactivado vamos a ocultarlo, así tal cual. Entonces, generamos nuestro marcador, que es la vista que tenemos actualmente, así tal cual está la vista. O vista tabla, por decirlo aquí. Vamos a colocarle así, vista tabla. Y ahora hacemos lo inverso. ¿Cómo tiene que estar el reporte o cómo queremos el reporte cuando el botón esté desactivado? Entonces, configuramos que se muestre el botón como si estuviera desactivado, ocultamos la tabla y mostramos el gráfico que teníamos anteriormente. Entonces aquí le tomamos otra foto y colocamos aquí vista gráfica. Entonces, cuando presionemos clic en el botón activado, va a aparecer así. Y cuando esté la vista gráfica, va a aparecer así, de esta manera. Listo, entonces, ¿cómo hacemos para configurar esa acción? Podemos hacer aquí, seleccionamos la imagen que cargamos, esta puede ser una imagen, y le vamos a configurar una acción acá en el panel de formato. ¿Qué acción le vamos a configurar? Podemos hacer de que vaya a la página anterior. Podemos pasarle una URL para que cuando presionemos clic nos lleve a una página web. Nos puede habilitar un botón de navegación de páginas. Pero en este caso lo que vamos a utilizar es el navegador. El marcador, perdón. Entonces, presionamos la acción de tipo marcador y en marcador le colocamos cuál es la vista que nosotros queremos mostrar cuando presionemos clic en esa imagen. Entonces vamos a decirle aquí que es la vista de tabla. Y cuando ya tengamos la vista de tabla, cuando presionemos clic aquí en el botón verde, vamos a decirle que nos lleve al marcador que está con la vista gráfica. Y con eso ya tenemos configurado las acciones. En este caso, ¿qué va a pasar? Cuando yo presione clic aquí, él me va a cambiar esta vista. Y cuando presione clic, me va a habilitar la tabla.
Entonces, de esa manera se podría configurar también, como para dar un ejemplo a la persona que preguntó ahorita por el tema de la segmentación. Supongamos que este icono representa el logo de la librería, por ejemplo. Entonces yo aquí tendría que configurar en la categoría, en la ubicación, de que solamente me muestre la información de la librería. Entonces yo borro aquí este marcador y creo uno nuevo. Colocarle aquí que se llame librería. Y configuro nuevamente la acción como lo hicimos anteriormente. Y en librería. Entonces la vista gráfica nos va a mantener este gráfico y aquí nos va a incluir todas las ubicaciones. Pero cuando pasemos a la librería, solamente me va a mostrar la información de la librería. Porque al momento de que yo creé ese marcador, estaba filtrado esta ubicación. Entonces, de esa forma, si yo tuviera aquí como unos logos de las empresas, a medida que yo voy presionando clic en cada logo, yo puedo ir filtrando la información. Es una forma de hacerlo. Entonces tengo aquí así la información únicamente de la librería o la desactivo. Hilda, no sé si puedo extenderme 5 minuticos más para mostrar una cosa adicional que quisiera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estos tips los estamos acá apuntando, chicos. Quédense 5 minutitos más, que miren, ve. Sí. Oro es lo que nos están dando acá. Bueno, lo que quería mostrar era el tema de cómo configurar el fondo. Para configurar el fondo, vamos a desactivar aquí estos paneles y volvemos nuevamente a las visualizaciones. Entonces yo puedo presionar clic aquí en un área dentro del lienzo, pero que no esté tocando ninguna visual, porque ya no se me habilita el botón en donde puedo cambiar el formato de la página. Entonces yo presiono aquí clic en una página, en una parte donde está en blanco, y aquí yo puedo cambiar el tamaño de la página, que aquí yo puedo, el formato estándar es este, 16:9. Puedo cambiar el tamaño a carta. Esta información sobre herramientas es algo que también lo vamos a mostrar en otra sesión, pero básicamente es cuando aquí yo posiciono sobre una gráfica, aquí en lugar de esa información de ubicación ventas, me aparece otra gráfica adicional. Entonces, eso se conoce como tooltip y se configura aquí mediante estas opciones. Entonces, de esta forma yo puedo cambiar el tamaño y el fondo del lienzo lo puedo cambiar aquí. Yo puedo seleccionar un color en específico sólido, o puedo cargar una imagen también para colocarla como fondo. En este caso, cuando utilizo un color, la transparencia siempre está habilitada al 100%. Yo podría eh, ir desactivándola para poder tener de pronto un color más oscuro. Para poder mejorar este detalle de los cuadros, yo lo que hago es utilizar las formas, los
los objetos que nos ofrece Power BI para poder darle un mejor aspecto estético. Entonces, en este caso, vamos a presionar aquí en insertar y en formas podríamos utilizar, por ejemplo, este rectángulo. Aquí en forma le podemos cambiarle qué tanto redondeo queremos que esté la forma. Y en estilo podemos cambiarle el color a blanco, por ejemplo. Ya lo único que nos queda es poder colocarlo de fondo, que eso lo podemos hacer aquí en el menú de selección. Y lo que hacemos es pasarlo de último, o sea, que se muestre de último a lo último de todo. Y así va cambiando la forma en cada una de las. Solo tendríamos que ir repitiendo el proceso en cada uno de los gráficos que utilicemos. Y de pronto ir ubicándolos dentro de las gráficas. Ya con eso vamos teniendo como un aspecto más estético mucho mejor. Y en este caso aquí pudiéramos cambiar el color del fondo. Aquí en la parte de efectos del formato visual, pudiéramos cambiar el color del fondo y los valores lo podemos colocar de color blanco, pronto para que resalten mucho más. La etiqueta de la categoría también colocarla en blanco. Aquí podemos copiar este formato y pasárselo a este para que nos los muestre igual. Y lo mismo aquí hacemos con cada uno de estos. De esta forma vamos como cambiando jugando un poco con la visual de cada una de los colores de las visuales. Y el último tip que de pronto les podría interesar, de pronto si ya ustedes tienen ya una paleta de colores en donde ya tengan definido cuáles son los colores que siempre utilizan o de pronto los de su empresa. Aquí en la parte de ver, ustedes pueden importar sus propios temas. Entonces aquí en el menú ver, dentro de los temas, podemos aquí explorar temas. Yo voy a seleccionar uno que ya tengo configurado. Y aquí ya automáticamente se me cambia todos los colores de la gráfica. De acuerdo a los colores que ya yo tenga configurado. Dentro de ese archivo, ¿qué es lo que hay? Es básicamente lo que está en esta documentación. Ese archivo que yo cargué es un archivo JSON. Esto lo podemos crear en un bloc de notas y lo guardamos con extensión .json. Y aquí, en esta parte, lo único que tenemos que ir cambiando es los colores que nosotros queramos definir para nuestra paleta de colores. Entonces, este link se lo vamos a pasar también para que aquí puedan configurar su paleta de colores de acuerdo a los colores de la marca, ya sea de ustedes o de las empresas en donde trabajen. Que eso siempre pues le ahorra tiempo al momento de ir configurando poco a poco las visuales. Y listo, Hilda, eso era lo que tenía hasta el momento para Hermoso, mostrarles. hermoso. Por ahí dice excelente, los tips buenísimos, excelentes ideas. Agradezco por el tiempo, gracias por compartir, gracias por el espacio. Así que, excelente. Bueno, darte las gracias, Harley, por
por tu participación y por traer todas estos tips súper chéveres acá.